bendición de podernos reunir para adorarle, ¿verdad? Él es el más importante. A Él es toda la gloria, la honra, el imperio, el poder. A Él agradecemos ese infinito amor de que está rebosando el mensaje mismo de la salvación, ¿verdad? Hoy quiero que continuemos con esa serie sobre enfrentando los retos del siglo XXI y el pasaje que nos ocupa en esta mañana es enfrentando el odio y la traición familiar. Está basado en ese pasaje, lo elegimos precisamente porque contiene la historia en la cual vamos a reflexionar en esta mañana. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque la tenemos, es viva y eficaz, poderosa. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en ella y habla a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, no es un secreto para nadie de que la familia está sometida a un intenso ataque. Ataques desde afuera y ataques desde adentro. Hemos tenido que decir que está llegando rápidamente a convertirse en una especie en peligro de extinción. Hoy la gente habla de familia y cuando mencionan la palabra están tratando de expresar diferentes ideas, conceptos para nada bíblicos y es una verdadera desgracia, es una verdadera tragedia, porque si la familia se destruye, la sociedad está sentenciada a muerte. Los matrimonios infelices, los conflictos hogareños, las crecientes, cada vez más crecientes, estadísticas de divorcio, son hoy una epidemia peor que cualquier virus. Mientras tanto, esposos y esposas han estado separándose desde hace décadas. De hecho, la gente hoy en día pasa por encima de los valores del matrimonio para hacer sus propios caprichos. Una relación matrimonial permanente es hoy mayormente algo impopular, especialmente entre los incrédulos. Pero con dolor debemos reconocer que no se limita a ellos. También aquellos que dicen que conocen a Dios y que respetan su voluntad revelada en la palabra. Desde afuera, ideologías diabólicas intentan redefinir el concepto bíblico y tradicional de la familia, mientras esta perversa agenda es impuesta intencionalmente por la tiranía de los medios. Cuando hablo de la tiranía es esa intención de querer meterle algo en la cabeza al hombre, decirle lo que debe pensar y para esto te lo van dando una y otra vez, hasta que llega el punto en que comienzas a pensar que es normal y que en realidad nada tiene que ver y de pronto estás repitiendo como una cotorra maestrada lo que ellos dicen. Yo pienso que hay algunas personas que en su cerebro tienen un microchip implantado de la compañía del canal televisivo Univisión, Telemundo o CNN. A veces estoy hablando con esas personas y me da la impresión que estoy hablando con un periodista de estos canales. Mire, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, si usted no se desconecta de toda esa basura, usted va a pensar lo que ellos quieren que usted piense. Y con relación a la familia ocurre lo mismo. Desde adentro también hay problemas. Familias en estado de conflictos y guerras internas. El odio y la traición familiar abundan. Y creo que tal vez en ninguna otra parte de la Biblia se lee esto y se ve tanto como en la vida de José. Es una historia de pobreza, de la pobreza a la fortuna, repleta de las pasiones humanas,
de amor y de odio, de ambición y de gloria, de ira y de desconfianza. En esta historia se vierten lágrimas de alegría, lágrimas de pesar. Es un relato absorbente de perfidia y engaño, de traición y de perdón, todo dentro del contexto familiar. Les invito juntos a que reflexionemos en esa vieja historia, pero no por ser vieja pierde su sabor actual. A que reflexionemos, porque tiene mucho que decirnos hoy a cada uno. Es una historia que relata una confabulación criminal dentro de una familia. Una confabulación criminal debido en primer lugar a un padre pasivo que llega a poner en peligro a uno de sus hijos. Es una confabulación criminal en segundo lugar como consecuencia de hermanos envenenados por los celos y la envidia que llegan a maltratar a otro hermano. Es una confabulación criminal en tercer lugar que lleva a estos hermanos llenos de odio a vender a su hermano José como un esclavo. Una tragedia, sin lugar a dudas. Juntos veamos lo que nos enseña la Biblia. En el capítulo 37, los versos de 2 al 4, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, durante 17 años, los demás hijos de Jacob habían sido testigos de cómo su padre favorecía y no lo ocultaba a su hermano José. Bueno, vamos a intentar entender por qué lo hacía. No lo aprobamos, es una enorme necedad de parte de Jacob, pero vamos a tratar de considerar algunas de las razones por las que pudo haberlo hecho. En primer lugar, él era el primogénito de Raquel. Raquel era la mujer que Jacob amaba, la favorita. Fue además el hijo de la ancianidad. Además, era diferente a sus hermanos, tanto en carácter como en conducta. Y es probable que por todas estas razones Jacob llegara a favorecer a José. Pero recuerde que no estamos en un relato de ficción, es una historia viva. La Biblia es palabra de Dios y estos registros nos enseñan mucho. Solo pensemos un poco, recordemos quiénes eran los padres de Jacob. Ellos hicieron exactamente lo mismo al criar a sus hijos. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 25, verso 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ambos padres estaban parcializados o favorecían a un hijo por encima del otro. Esto es exactamente lo que hacían Isaac y Rebeca. Y eso no estaba bien. Ambos sabían el plan de Dios que había sido revelado en Génesis 25, 23. Dice: el mayor servirá al menor. Y Rebeca, queriendo favorecer a su preferido, acude a la manipulación, acude al engaño. Yo no logro imaginar lo que significa tener
en contra de uno a la propia madre. Y esa era la situación de Esaú. No logro imaginar cómo se sentía. La madre que estaba participando, lo estaba traicionando y participando del robo de su futuro. Escuche lo que usted hace hoy. Las decisiones necias que toma hoy, irresponsablemente. Como un padre que no merece tener hijos o una madre que trajo hijos al mundo y no acaba de comprender que no es una gracia. En el sentido de un chiste, no es un chiste. Traer hijos al mundo no es un chiste. Es una enorme responsabilidad. Y cuando la Biblia dice que son herencia de Jehová, es un regalo de Dios y como tal debes valorarlo. Y si no eres capaz de ponerte los pantalones o ajustarte la saya, no los traigas. No los traigas. Porque lo que hoy haces irresponsablemente, el patrón que siembras como una conducta en tu hogar, mañana tus hijos harán lo mismo. Esto fue lo que pasó con Jacob. Reprodujo ese patrón de crianza, provocando celos entre los hermanos, y este celo siguió creciendo y creciendo hasta convertirse en odio y resentimiento, provocado por el mismísimo padre. Miren, los hermanos habían llegado a odiar tanto a José que no podían hablar con él. No podían cruzar una palabra amable con su hermano. Si yo pudiera clasificar este hogar en este momento de la historia, para mí era un gigantesco barril de pólvora a punto de explotar. Los hijos tenían ojos, veían lo que estaba pasando, se dieron cuenta. Joseito era el favorito. Era solo cuestión de tiempo de que desataran esa ira acumulada. Fíjense cómo la mecha se iba consumiendo. Verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Cualquiera que agarre esto va a reafirmar, los viejos no deben tener hijos. Y le hizo una túnica de diversos colores. El problema de Jacob es un problema muy actual. Yo diría que es el problema número 1 de las familias hoy, en especial de las familias cristianas. Padres pasivos. Jacob era un padre pasivo. Era un tipo absorbido en lo suyo y despreocupado. Miren, esto no es un problema. No era un problema solo de Jacob. Miren a David. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Puedo seguir? Fue un problema en aquel tiempo y es un desafío en este siglo XXI. Padres que viven en su propia isla, absorbidos en lo suyo, despreocupados, como para ocuparse en lo que está ocurriendo en la vida de sus hijos y ayudarlos. Miren, los padres pasivos tienden a favorecer al hijo que es más fácil de criar. ¿Saben por qué? Porque como no se ponen los pantalones o no se aprietan el cinturón, y voy a explicar qué quiero decir con esta frase, porque yo la suelto y doy por entendido que todos entienden, que no asumen su responsabilidad como padres. Y entonces se van a identificar más con el que es más fácil de criar. Los muchachos son distintos y no es que sean malos. No es que uno sea superior a otro, es que son de personalidades distintas,
con temperamentos distintos. Y hay algunos que son más mansos. Hay otros que tienen una voluntad más firmes. Y es difícil de criar. Es difícil lidiar con un hijo que es difícil de educar. Y puesto que Jacob tenía 11 que eran difíciles de manejar, favoreció a José porque era la delicia de su corazón. De hecho, el papá le entrega una túnica de diversos colores. Es como si, no sé, le comprara un carro, hoy un padre, a uno de sus hijos, mientras los demás andan en bicicleta. Vaya, estoy tratando de ilustrar esto. ¿Dónde estaba la cabeza de Jacob? ¿No se daba cuenta de lo que estaba pasando entre sus hijos? Y como si fuera poco, José no ayudaba mucho. No porque fuera malo, sino porque era un muchacho noble. Y no percibía la maldad que ya habitaba en el corazón de sus hermanos. José era un soñador. Y no por problemas de digestión. Soñaba porque Dios le hablaba a él. Pero no manejaba prudentemente esto y lo que hacía era contarle a sus hermanos los sueños que había tenido. En el capítulo 37, verso del 5 al 7, y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oigan este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo creen que les cayó esto a ellos? Déjenme contarles un sueño, hermanos míos. Voy a llegar a la Casa Blanca y ustedes me van a tener que servir. Déjenme contarles el sueño, dijo José. Cuando lo escucharon sus hermanos, dijeron, ¿qué? ¿Qué te crees? ¿Que vas a ser nuestro amo? ¿Que nosotros te vamos a servir? El pobre no se daba cuenta de lo que estaba pasando y el chico sigue hablando. Esperen, todavía no he terminado. Tengo otro sueño. Verso del 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió. Dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Pero no salía de la meditación. Yo creo que estaba meditando demasiado. Vivía en un mundo ajeno a lo que ocurría. Tenía en su casa un hervidero de problemas. Y el tipo desconectado. ¿No le suena esto familiar? ¿No han conocido a esa serie de individuos que van por la vida con la cabeza en Martes? No en Marte el día de la semana, el planeta Marte. No están viviendo. Están en su casa físicamente, pero no están mental, emocional y espiritualmente allí. Se dio cuenta de lo que había dicho José y hasta lo entendió, pero no vio más allá. No estoy seguro de que se haya dado cuenta de los celos que sentían sus otros hijos. Y si lo hizo, evitó el asunto diciendo, bien, así tiene que ser, así somos en esta familia, más o menos algo parecido. Miren, la pasividad de los padres, especialmente la pasividad del padre, es fatal para una familia que se está escapando de control.
Aquí tienen un ejemplo clásico, literalmente una confabulación criminal. La mecha encendida pronto iba a llegar al barril. Una confabulación criminal, primero, debido a un padre que pone en peligro a uno de sus hijos. La botó de jonrón Jacob. Miren lo que hace. Verso del 12 a 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, el obediente José. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Lo mandó a espiar a sus hermanos en labor de agente secreto. En buen cubano, el chivatico de la familia. ¿A qué hermano le gusta eso? Le ordenó a José que fuera y averiguara cómo se encontraban sus hermanos y que volviera con un informe. Uno se pregunta, ¿qué estaba pensando Jacob en ese momento? ¿O no estaba pensando nada en absoluto? ¿Es que acaso no se daba cuenta del odio y los celos que bullían dentro de su propia familia? ¿Acaso no tenía idea alguna del peligro al que estaba enviando a José? En realidad, él fue el que lo expuso a lo que ocurrió después. Verso del 17 al 20. Aquel hombre respondió: ya se han ido. José llegó allí, empezó a preguntar por ellos. Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Esto es una tragedia. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. Estaban hablando de su hermano. Echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esta confabulación criminal era el resultado de un padre pasivo que pone en peligro a sus hijos. Si usted es uno de estos tipos, si usted es un padre pasivo, cuidado, porque está llevando a su hijo a hacer lo mismo. Una confabulación criminal, en segundo lugar, como consecuencias de hermanos envenenados por los celos que maltratan a otro hermano. Tan pronto ellos ven aquella túnica que brillaba por los colores a la luz del sol, con esa túnica al estilo de una carroza. No sé cómo iba José vestido, pero me imagino que llamaba la atención con todos esos colores. Ellos de lejos sabían quién venía. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Ya ellos estaban pensando en asesinarle. Lo curioso del caso es que en ese momento interviene Rubén. Génesis 37, 21 y 22. Dice: cuando oyó Rubén esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Este es Rubén, el primogénito, que había fallado, había pecado, había dormido con la concubina de su padre. Pero tal vez debido a que era el mayor, tenía más sensatez y se siente como responsable de la suerte de su hermano menor. O quizás sin proponérselo, estaba cambiando. Estaba tratando de llegar a ser mejor de lo que había sido hasta ese momento. Y dice: no lo maten, es nuestro hermano. Miren, vamos a arrojarlo solo a la cisterna y dejarlo allí. Ya le podemos dar una lección, pero no hay razón para matarlo.
Yo creo que Rubén probablemente estaba pensando en regresar más tarde, rescatar a José y, como dice la Biblia, regresarlo a su padre. Continuamos leyendo, verso del 23 al 25. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, miren lo primero que le quitaron. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Obviamente, los hermanos tuvieron que estar de acuerdo en este plan de Rubén. Pero fíjense, vuelvo a llamar la atención a esto. ¿Qué fue lo primero que le quitaron cuando José se acercó? Lo despojaron de su túnica. Ese ropaje odiado representaba para ellos el favoritismo del padre, y era la primera cosa que querían quitarle. Quítenle esa túnica, dijeron, y luego lo arrojaron en la cisterna. Después de esto, ¿qué ocurre? Tenían la conciencia cauterizada por el odio y el resentimiento. Los tipos se sentaron a comer. ¿Cómo podían comer? Toda la ira que sentía ahora se convierte en voracidad. Sorprendente, ¿verdad? Ni por un momento tuvieron el más mínimo asomo de una conciencia culpable. Una confabulación criminal, en tercer lugar, que lleva a los hermanos llenos de odio y de celos a vender a su propio hermano como un esclavo. Verso 25 al 28. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat. Y sus hermanos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él otro que entra en razones, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas, los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, cuando ya ven una caravana acercarse, la identifican como una caravana de mercaderes. Judá dice: oigan, Rubén tiene razón. Es nuestro hermano. No matemos a José, después de todo es nuestra familia. No manchemos nuestras manos con su sangre. Dejémoslo aquí. Mejor aún, saquemos dinero de esto. Los demás estuvieron de acuerdo. Y por 20 piezas de plata, lo que se pagaba en ese tiempo por un esclavo incapacitado, lo entregaron a un grupo de extraños, a una banda de mercaderes madianitas. Y mientras la caravana seguía su camino y desaparecía de su vista, los hermanos sumergen esa túnica de José en la sangre, o sea, de un cabrito recién sacrificado. Luego traen esa misma ropa manchada de sangre, se la llevan al padre y le dicen: hemos encontrado esto. Creemos que puede ser la túnica de tu hijo. Usted no puede escapar a lo que siembre. La irresponsabilidad que hoy marca su vida, mañana le hará llorar. El no asumir su rol como Dios manda, mañana le hará llorar. Un día traerán las túnicas ensangrentadas. No estoy diciendo que Dios no permita que su hijo o su hija muera, pero lo que quiero decir es que vendrán las consecuencias. Vendrán las consecuencias. Cuando José vio esa ropa, llegó a la conclusión que ellos querían, que su hijo preferido, su amado hijo José, había muerto. ¿Qué consecuencias tan
trágicas. Jacob, un hombre ya anciano, pero que sembró vientos y ahora estaba cosechando tempestades. Yo no logro imaginar lo que pasó por la mente de Jacob en ese momento y lo que permanecería transcurriendo en su atormentada mente toda esa noche, mientras daba vueltas en su lecho en esas horas tortuosas. Me pregunto si realmente se dio cuenta de su fracaso como padre. Me pregunto si habría derramado realmente su corazón en una plegaria pidiéndole perdón a Dios. Pero quiero que hagamos una pausa en esta historia, porque yo encuentro en ella, hasta lo que hemos visto, algunas lecciones que podemos aprender para enfrentar los problemas familiares. Esta es la oportunidad para recordar algunas cosas. O sea, quiero dejarles 3 palabras para que les sea más fácil recordar. Bueno, la primera es reconocer. Segundo, aceptar. Y tercero, recordar. Con la primera palabra, reconocer. ¿Qué debes reconocer? Bueno, reconocer que ningún enemigo es más insidioso que la pasividad. Cuando los padres son pasivos, están desconectados de todo tipo de disciplina. Ellos son los buenos de la casa. Que la disciplina la aplique la madre, ¿verdad? Si alguna que otra vez tienen que hacerlo, porque la desvergüenza es tal que los hijos lo ponen en ridículo en público. Si alguna vez deciden ejercer disciplina, es probable que lo hagan con ira. Porque la persona pasiva suele esperar y esperar hasta que al final, cuando ya no espera más, descarga toda su furia. Y cuando eso sucede, los hijos no son disciplinados, son tratados como animales. La pasividad no solamente nos ciega al aquí y a la ahora, la pasividad nos vuelve inconsistente. Mi alma está profundamente preocupada en estos días por la familia estadounidense. Si los cristianos que conocemos a Jesús y su palabra no llegamos realmente a despertar y a tomar control de la situación a través del poder del Señor Jesucristo, yo pregunto, ¿quién en este mundo lo va a hacer? Ahora, tal vez usted me está escuchando y puede pensar, bueno, pastor, ya yo soy un abuelo. Mis días de criar hijos se acabaron. O tal vez usted dice, yo soy soltero, ¿qué quiere que haga? Para mí todas esas afirmaciones son pretextos, excusas cómodas. Todos, absolutamente todos nacimos en una familia. A usted no lo sembraron. A usted no lo soltó una cigüeña. Esos son cuentos infantiles. Todos nosotros nos relacionamos como familia todos los días de nuestra existencia. Y en el caso que usted no lo haya notado últimamente, la familia se encuentra en una pendiente resbalosa. Y en nada, o muy poco, se parece a la familia de hace 50 años. En nada. El último libro de un hombre llamado Stephen Covey, titulado Los 7 hábitos de la familia altamente eficientes, hay un capítulo específico dedicado a los padres que quieren hacer marcar una diferencia en este mundo que ha perdido totalmente el rumbo. Y Covey nos cuenta la historia de un niño de 7 años. Este libro hace unos años ya que fue publicado. Cuando se publicó no habían los problemas que hoy hay con este dispositivo llamado teléfono con los otros, los tablets o las laptops o no sé, cualquier otra cosa, pero habían grandes problemas. Él cuenta la historia de un niñito de 7 años
que de pronto comienza a manifestar una tremenda intranquilidad. El niño comienza a sufrir pesadillas. Su padre estaba pensando, ¿qué le pasa? E insiste en que el niño le cuente qué le ocurre. Al principio el muchachito no quería hablar, pero el padre estaba decidido a actuar como un padre. Y le insiste hasta que el niño comienza a contarle horribles escenas que había presenciado de pornografía. El padre se queda perplejo, pero se aguanta su estupor y decide investigar en qué lugar había estado expuesto su hijo a tal suciedad. Al final, el dedo del niño señala a un niño de 9 años que vivía en el vecindario, que había convertido su sala de computación del sótano en una tienda de pornografía. Y ninguno de sus padres sabía esto. El escritor pregunta, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser que vivamos en una sociedad donde la tecnología hace posible que niños que no tienen la comprensión, ni la experiencia, ni el discernimiento en estos asuntos, se conviertan en víctimas de ese veneno letal, mental, tan adictivo como es la pornografía? Bueno, el problema hoy es mayor. Ya los niños no tienen que ir al garaje del vecino para ver pornografía. A veces lo hacen con el mismo regalo que le dio el papi o la mami. Tratando de ganar su afecto y cariño, le puso la muerte en sus manos, como el caso que contaba el hermano Ramón en la escuela dominical del padre que le regaló a su hijo un auto. Y en ese auto el hijo se mató. Esto yo lo veo todos los días, hermanos. Todos los días. Y créanme, la presión es inmensa. Es inmensa. En realidad nada de esto debe sorprendernos. Después de todo, el niño promedio, escuche esto, el niño promedio pasa 7 horas diarias viendo televisión y 5 minutos al día con papi y mami, especialmente con papi. Los padres están totalmente ausentes de la vida de sus hijos. Y algunos son tan desvergonzados que quieren que la iglesia resucite lo que ellos sepultaron. Involúcrate en la vida de tus hijos. Pregúntale qué les está pasando en su vida. Pregúntale qué les están enseñando en las escuelas. Pon atención quiénes son sus amigos. Establece reglas, estándares y haz que se respeten. Recuerde que en el hogar no caiga en la trampa de preservar a toda costa la intimidad de sus hijos. No caiga en esa estupidez. Usted tiene que saber qué están haciendo con sus celulares. Tiene que saber qué películas están mirando. Tiene que saber qué música están oyendo. Usted como padre y madre tiene que saber qué clase de videojuegos están usando. No te mantengas a distancia. Acércate lo más que puedas a ellos. No esperes que la iglesia o la escuela cristiana haga tu labor de padre. Son esas decisiones que tomes hoy, sin importar si son grandes o pequeñas, las que le dan forma a tu futuro y al de las personas que amas. Recuerda esto.
Nosotros estamos viviendo en una situación de extremo peligro, porque la maldad no solo existe, la maldad hoy se ha vuelto descarada y agresiva. Agresiva. Y frente a esto, la pasividad no es una opción. No lo es. Si usted cree que lo es y se cruza de brazos, el mal lo va a alcanzar. Quizás ya yo no esté aquí para verlo, pero usted sí lo va a ver. Su familia sí lo va a sufrir. No se cruce de brazos. Jacob se cruzó de brazos. Se desentendió de los problemas. Nunca olvide estas 5 palabras. La pasividad es un enemigo. Segundo, la segunda palabra es aceptar. Aceptar que ninguna respuesta es más cruel que los celos, que la envidia. Salomón tenía razón cuando dijo, duros como el Seol son los celos. Si usted deja que lleguen a su hogar y que comiencen a reproducir, las consecuencias serán devastadoras. Si usted permite o fomenta que surjan celos dentro de su familia o entre sus hijos, se estará metiendo en un gran problema. En cualquier momento habrá consecuencias lamentables. Y escuchen, los celos no van a corregirse por sí solos. Van a crecer, se harán males mayores. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Ataque vigorosamente esas actitudes letales. Pero recuerde que tiene que ser consistente. Y tiene que autoevaluar su propia vida. Tercero, recordar. ¿Qué recordar? Que ninguna acción es más poderosa que la acción, que la oración. Yo no estoy diciendo ahora que usted se escude detrás de la oración para no actuar. Tiene que actuar, pero hágalo en oración. Reconozca que usted está limitado y que no puede llegar quizás a donde solo Dios puede llegar. Por ejemplo, cambiar un corazón, eso solo lo puede hacer Dios. Hacer que tu hijo o tu hija sea una persona buena, eso solo lo puede hacer Dios. Santiago dice en el capítulo 5, verso 16, la oración eficaz del justo. Y entiendan, no se lo voy a definir teológicamente porque es simple, orar es hablar con Dios, con el único y todopoderoso Dios, no hay más. Él nos mandó a orar, nos mandó a pedir y prometió contestar. Miren, el criado de Abraham oró y Rebeca apareció. Jacob luchó y oró. Y la mente de Saúl, su hermano, de 20 años de venganza, fue cambiada. Moisés oró y Amalek fue vencido. Ana oró y nació Samuel. Isaías y Ezequías oraron y en 12 horas 185,000 asirios murieron. Elías oró y hubo 3 años de sequía y volvió a orar y vino lluvia. No deje de orar. El justo no hace oraciones eficaces por tener una fe grande. Sus oraciones son eficaces porque tiene un Dios que es grande. Solo Él puede hacer milagros. Solo Él puede hacer milagros. ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Capítulo 32, verso 17. No solo quiero que lo leamos. Necesitamos creer esto. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil
para ti. Yo te animo a que quites la palabra nada y pongas allí tu problema, tu desafío. El nombre de tu hijo o de tu hija. Ponlo en las manos de Dios. Si deseas salir adelante, tienes que dejar que Él sea el timonel. Que Él puede transformar los corazones y las situaciones imposibles. Miren, yo me doy cuenta que esta historia no dice que Jacob volvió a Dios en oración. Pero con toda seguridad creo que lo hizo. ¿De qué manera pudo Jacob continuar con su vida? Cuando a una familia le ocurre lo que le pasó a él, ¿cómo puede seguir adelante sin orar? ¿A dónde más pudo haber ido en busca de esperanza? Y lo mismo podemos decir nosotros. La gran tragedia de la sociedad norteamericana es que quiere sacar a Dios de ella. No podemos olvidarnos del Creador, del que tiene la patente de propiedad de la familia. Y por eso las cosas hoy están desesperadamente mal. Por eso hay tantos hijos que hay tantos niños que están tratando de sobrevivir en esta selva, porque sus padres irresponsables le trajeron al mundo. Yo recuerdo que Débora hace varias semanas en culto de oración, pedía oración por el lugar donde está trabajando, o un lugar que fue. Y ella contaba que allí uno de los niños se le acercó y le dijo: oye, ¿por qué no me llevas a tu casa para bañarme? Un niño pequeño que se está criando con gente ajena. ¿Saben por qué estamos así? Porque no está Dios. No está Dios. La oración nos da el poder para seguir adelante. Porque no se trata de que oramos simplemente, sino de a quién oramos. En este punto que yo diría que José, al igual que Jacob, su padre, creo que presentó su trágica situación a Dios. Mientras ese jovencito que apenas comenzaba a vivir siendo un adolescente, vendido como un esclavo por sus propios hermanos, viajaba en esa caravana a un destino desconocido. Yo creo que oró. Es seguro que aún con 17 años, él sabía que la única esperanza que tenía para su desesperada situación era Jehová. Era el Dios vivo. Yo creo que en aquel momento él clamó al único que realmente tiene el control soberano del futuro. Y eso es algo que todos tenemos que hacer. ¿Está orando usted por su familia? En primer lugar, está orando para que todos ellos conozcan a Jesucristo. En segundo lugar, usted está modelando a ese Jesucristo. Y lo está modelando porque realmente se da cuenta de que Él es el Señor, de que Él es el Salvador. Y que si tú realmente amas a aquellos seres que están en tu vida, tu esposa, tus hijos, usted va a entender que nada, absolutamente nada es más importante que conozcan a Dios, que conozcan de verdad a Jesús. Porque esa es la única garantía que usted tiene, que cuando llegue el final de este viaje tumultuoso y difícil, ellos estarán con usted en el cielo. Porque el cielo también es un lugar. Y de eso se trata, hacia allá vamos. Y el único camino que tenemos para llegar allí se llama Jesús. No, la vida no es esto. Piense que si la vida es esto, el ser humano es la creación más monstruosa que se ha creado en esta tierra. Porque los únicos que sabemos que vamos a morir somos nosotros, los seres humanos.
Y la vida es dura para mucha gente. Tal vez usted hasta ahora ha estado escapando ileso a los problemas, pero no puede tener esa garantía. Un día se va a enfermar. Un día las personas que ama se van a enfermar. Un día la tragedia va a golpear a su vida recordándole que usted es frágil y que no hay respuesta en este mundo para sus necesidades. Un día se le va a recordar que usted se va a morir un día. La gente que ama muere. Y yo quiero que usted sea honesto y me diga dónde puede encontrar un mensaje de esperanza fuera de la Biblia y fuera de Jesús. ¿Dónde? No lo hay. El diablo lo único que está tratando de hacer es destruir a la familia. Por eso la sociedad hoy está cada vez peor. Hable de Jesús a su familia. Ore por ellos. Viva la fe. Si es padre y tiene hijos pequeños, póngase, ajústese la correa. No me diga que usted los ama y no los disciplina. No me diga que usted los ama y no te importa lo que están pasando. Eso no es amor. No. Si los ama, involúcrate en la vida de ellos. Si ya cometiste el error de armarlos tecnológicamente hasta los dientes, ahora métete en sus vidas. Y te voy a decir que vas a tener problemas. Porque vas a lidiar con ellos como si estuvieras lidiando con un adicto. Y cuando quieras ponerle una regla, te va a dar la impresión de que estás tratando con un endemoniado. Yo he visto niños formar una perreta públicamente con convulsiones. Lo único que les ha faltado es echar espumas por la boca. Y usted los ve y usted dice, ¿qué le pasó? Un demonio Los nenes están rebeldes porque papi le dijo, hoy no vas a tocar el celular. Hoy no hay internet. Y otros han llegado más lejos. Han golpeado a la madre. No va a ser fácil. Pero quiere que te diga algo, si vas a morir en la guerra, muere peleando, como un hombre. Asume tu papel. Porque mañana, cuando mires el monstruo que has creado, ese monstruo te va a destruir. Te va a alcanzar. Dios permita que todos los que estamos aquí entendamos que esto es una cuestión urgente. Y usted pensará, el pastor está casi delirando. Hermano, es que me he dado cuenta, hace años, y creo que otros también, de los problemas que tenemos. Y que humanamente no podemos manejarlos. Porque la presión es inmensa. Inmensa. Si yo a veces abro este artefacto y de pronto me doy cuenta que los minutos se me están desperdiciando mirando boberías y tengo que decir hasta aquí. Imagínense un niño. Yo no le puedo convencer de nada. Solo le pido al Espíritu Santo que Él mueva su conciencia y que recuerde que no hay esperanza aparte de Dios. Vuélvase a Él y críe una familia como Dios quiere que la críe. Asuma su rol. Mañana sus hijos se pueden equivocar, pero al menos usted tendrá la profunda paz. Hice lo mejor que pude. Hice lo mejor que pude a pesar de mis errores. A veces salimos Milady y yo con Marcos a caminar y él se pone a hacernos historias que ya nosotros no recordamos. Y yo a veces siento un profundo dolor al escuchar. Yo digo, ¿cómo pude decirle eso? ¿Cómo pude hacer eso? Miren, todos nos equivocamos. Todos. Pero por lo menos nuestros hijos tienen que saber que les amamos y que nos importa lo que les está pasando. Y un día, solo cuando llegue ese día y tengan sus propios hijos,
van a entender. Pero no podemos asumir un camino pasivo, porque la sociedad de hoy es totalmente agresiva. Que Dios nos dé fuerza para ser las personas que Él quiere que seamos. Que el Señor nos bendiga.